Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes. Este teórico va a ser sobre capítulos en el libro y va a tratar sobre la centralización del poder monárquico y sobre la reforma protestante. Bueno, vamos a empezar por esto. ¿Qué es la reforma protestante? Bueno, la reforma protestante es un movimiento de protesta que se da dentro de la iglesia que tiene consecuencias considerables para la historia de Europa y por supuesto del mundo occidental, ¿no? ¿Por qué se produce esto? Bueno, principalmente, inicialmente, se produce por la corrupción que había dentro de la iglesia. Recordemos que la iglesia era una institución muy añeja, que tenía al menos 1000 años de historia y que por supuesto, como dice Sócrates, parafraseado por Platón, todo lo que nace está sujeto a corrupción, ¿no? Por lo tanto, bueno, llegó un momento, después de 1000 años, que la iglesia estaba muy corrompida. ¿Por qué? Bueno, principalmente por el poder político y por el poder económico también. La iglesia era infinitamente rica. Bueno, esta corrupción tiene tres manifestaciones. Las más odiosas de estas manifestaciones van a ser las siguientes. La simonía, que es la venta y compra de cargos eclesiásticos por dinero, ¿no? Luego, el nepotismo es la asignación de cargos eclesiásticos, de cargos en la iglesia a los parientes. Es decir, que para ser obispo tenías que ser o primo del papa o amigo o algo así. Y después finalmente, y esta sí que es la más odiosa, la compra y venta de indulgencias, ¿no? ¿Qué es una indulgencia? Es un perdón papal. ¿eh? Generalmente la gente que creía mucho en ese momento realmente creía en el cielo y en el infierno, en la existencia del cielo y del infierno. Por lo tanto, después de haber matado un montón de gente, de haber mentido, de haber robado para hacerse millonario, el tipo iba, compraba, pagaba su perdón y de esa forma era perdonado y tenía un lugar en el cielo. Bueno, eh, el primero en llegar a un punto máximo de irritación va a ser un sacerdote, un monje alemán llamado Martín Lutero, que va y va a pegar en la iglesia de su pueblo, va a pegar 95 tesis, que más o menos las tesis tenían como principales postulados los siguientes: que las personas no se salvan por sus hechos, no se salvan por ser buenos, no se salvan por ser eh, humildes o no se salvan por ser buenos padres o buenas madres, sino que se van a salvar por su fe. Lo que te va a llevar a la salvación es la verdadera fe, creer realmente en Cristo. Luego, sostiene Lutero, y esto es revolucionario, que niega la autoridad del Papa sobre asuntos terrenales. Niega la autoridad del Papa en la tierra. Piensa que el Papa no es una autoridad, más bien es el representante del diablo, no de Dios. Luego va a sostener que la comunicación entre Dios y los fieles es directa, que no necesita intermediación de la iglesia, de que no necesita intermediación eclesiástica. Después sostiene también que cualquier creyente puede interpretar las escrituras, no va a ser solamente la iglesia, sino que cualquier creyente puede interpretar las escrituras, razón por la cual Lutero va a ser el primero en traducir la Biblia del latín, que era el lenguaje que se daba a la misa, al alemán. Y finalmente niega el culto a la Virgen y a los santos. Bueno, esto inmediatamente tiene consecuencias. El Papa excomulga a Lutero, es decir, lo saca de la iglesia, pero Lutero termina teniendo una importante acogida, una importante protección entre los príncipes alemanes del norte. Alemania no existía como país, era parte de un gran imperio, que era el Sacro Imperio Romano Germánico, de lo cual estos principados, pequeños principados que estaban en el norte de lo que hoy es Alemania,
justamente estaban encabezados por pequeños príncipes. Estos príncipes vieron una oportunidad en lo que decía Lutero. Vieron que Lutero le negaba la autoridad del Papa, negaba la autoridad y la intermediación de la Iglesia, la interpretación de las Escrituras por parte de la Iglesia, básicamente negaba la existencia o la utilidad de la Iglesia. Por lo tanto, estos príncipes aprovecharon estas circunstancias, se hicieron dueños de lo que decía de los postulados de las tesis de Lutero y aprovecharon para expropiar a la Iglesia, que como sabemos era infinitamente rica, para expropiar a la Iglesia, ¿no? Estos príncipes aprovecharon para expropiar a cada una de las iglesias de esos diferentes principados y se pudieron hacer de esa forma de mucha plata. Es así como el luteranismo rápidamente se ha aprovechado por los príncipes alemanes y por eso va a tener un gran predicamento en Alemania. Por otro lado, los postulados de Lutero encuentran diferentes variantes también. Una de ellas es la que adopta Juan Calvino. Juan Calvino es un suizo que coincide en la mayoría de las tesis de Lutero, pero va a tener una excepción en cuanto a la salvación del alma. Para Lutero, la salvación del alma era por medio de la verdadera fe. Para el señor Calvino, la salvación del alma no va a ser por nada, sino que el alma va a estar predestinada. Antes de que uno nazca, va a estar predestinada al cielo o al infierno. El primer signo de salvación, el primer signo de, digamos, de ser beneficiado por Dios es la riqueza y la prosperidad en los negocios. Es decir, que acá estamos viendo cómo esta variante del calvinismo viene al pelo, viene a medida, un traje a medida para los burgueses, para los burgueses que estaban haciendo mucho dinero con la industria, con el comercio y demás. Y por el otro lado va a encontrar otra manifestación, estos postulados de Lutero en Inglaterra. ¿Qué pasó en Inglaterra? El rey de Inglaterra, Enrique VIII, de la dinastía Tudor, estaba casado con Catalina de Aragón, que era integrante de la Casa de España, que era la Casa de Habsburgo ahora, ¿no? Los que gobernaban en España eran los Habsburgo, desde Carlos V. Que vamos a ver la próxima clase. Es decir, que esta señora, Catalina de Aragón, que era una señora muy importante, era la mujer de Enrique VIII. Enrique VIII, como no podía tener hijos varón, tenía una hija, mujer, con Catalina de Aragón, va a tratar de divorciarse de Catalina de Aragón. Pero como esta señora era muy importante y la corona española era uno de los principales sostenes del Vaticano, Felipe II era un rey muy importante y Carlos V también era un rey muy importante, rechaza el Papa el divorcio y de esa forma, ¿qué hace? Enrique VIII se divorcia igual de su mujer y termina convirtiéndose él mismo en el jefe de la Iglesia en Inglaterra, negando así la autoridad del Papa. ¿Vieron de qué forma se apropia de los ideales de Lutero? De esa forma él se divorcia, porque es el jefe, él se da a sí mismo el divorcio y se casa con Ana Bolena. Así es como surge la Iglesia anglicana, la Iglesia de Inglaterra. Bueno, por supuesto que todo esto fue un enorme golpe y causa una reacción por parte de la Iglesia, ¿no? Encabezados por Carlos V, que era el emperador alemán, pero al mismo tiempo era el rey de España y el principal aliado de la Iglesia. Carlos V organiza un concilio donde se iba a resolver, dentro de la fe católica, se iban a resolver todos estos problemas, que se llamó el Concilio de Trento. El Concilio de Trento es identificado con un movimiento que se llama la Contrarreforma. Si bien Lutero, Calvino y el rey de Inglaterra representaron la Reforma, el Concilio de Trento va a representar la Contrarreforma. Bueno,
¿Qué es lo que hace el Concilio de Trento? Deciden mantener los 7 sacramentos de la Iglesia, ya que el luteranismo, en las tesis de Lutero, tratan de eliminar casi todos, excepto el bautismo. ¿eh? Por el otro lado, por supuesto, restaura la autoridad del Papa. Después dice que sí, te vas a salvar por tus obras, pero también te vas a salvar por tu fe. En ese sentido, toma algo de Lutero, restablece el culto a los santos y el culto a la Virgen, y al mismo tiempo, para disminuir la influencia de la simonía y del nepotismo, lo que terminan decidiendo es que para ser sacerdote o para acceder a cargos eclesiásticos tenías que estudiar y tenías que tener una fuerte instrucción. Es así como se crea la orden de los jesuitas, ¿no? Que va a ser una orden que va a tener como objetivo apuntalar la autoridad del Papa, ¿no? Los jesuitas van a responder a la autoridad del Papa. Esto es muy importante porque la autoridad del Papa en aquel momento estaba muy desacreditada. Y al mismo tiempo, el Concilio de Trento también funda una muy importante y famosa institución que se llama la Inquisición. ¿Qué se va a encargar de hacer la Inquisición? Bueno, perseguir a todo aquel que no siga con los mandatos de la Iglesia. De la Iglesia Católica, podríamos hablar de la Iglesia Católica, es decir, a los luteranos, a los calvinistas, a los judíos, a los musulmanes. La Inquisición se instaura de ahí en más. Bueno, es así como vamos a llegar al fin de esta reforma protestante y de su efecto o su contraefecto, que es la contrarreforma. Bueno, muchísimas gracias. Yo ahora voy a mandar unas actividades para que puedan hacer con este teórico y lo que dice el libro. Bueno, muchísimas gracias. Nos vemos la próxima clase.